¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Arturo. Ya es viernes, pariente. Qué bueno que llegamos, qué bueno que es viernes, qué bueno que estamos en la hora de política y más, y como siempre es un gusto saludarte y a nuestra amable audiencia. Así es, gracias a las gentes que nos siguen, que nos toleran, pariente. Durante más o menos 50 minutos, una hora, de los temas que, según nosotros, bueno, son importantes para todos, ¿no? Como el caso de la pandemia, que hoy tenemos una tercera ola y que supuestamente va a venir o viene más fuerte. ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, cuando uno revisa la información, empiezas a ver que, que están advirtiendo, sobre todo a los gobiernos, desde los centros médicos y desde las universidades y desde los doctores más enterados de este país, que no son Gatell, sino que son más serios, ellos empiezan a decir, cuidado, porque esa nueva cepa es 4 veces más contagiosa, 8 veces más peligrosa, con unos segundos que te caiga de saliva de alguien con el que esté cerca, eh, te, te puedes contagiar, y antes necesitabas más tiempo, ¿no? O sea, Era de 15 minutos, ¿no? sí, antes era 15 minutos y ahora son segundos. Mm. En segundos con esa que te cayó, con eso, lo que tú decías el otro día, se volvió más inteligente y se filtra al cuerpo, que ya va a encontrar, con los vacunados va a encontrar anticuerpos que lo van a combatir y lo van a detener para que no cause daños tan rápido. Sí, fíjate, o sea, hablan de que es una cepa mucho más peligrosa, o sea, que se le quitaron hasta los síntomas, que no presentan síntomas, o sea, la fiebre, la tos, en fin, lo que es dolor de cabeza. Bueno, ese sí se mantiene, pero que cambió el esquema de detección. Sí, porque la vacuna, haz de cuenta que cuida que no te dé lo otro, pero esta le encontró otras formas de estar molestando. Oye, pues entonces estamos hablando de virus muy inteligentes. Pues la naturaleza es sabia, es muy inteligente. Sí, pero bueno, la pregunta es qué va a pasar con los vacunados. O sea, Oye, lo mismo que los no vacunados, nomás más despacito, güey, de todos modos les va a dar. probablemente. Entonces, ¿cuál fue el beneficio Eh, de la vacuna? bueno, en México mueren 10 de cada 100. Somos el país número 1 en mortalidad. Ujú. Luego, Pero si tenemos un presidente genial. pues él es presidente, pues no es doctor, tampoco compra, oye, no es doctor, no compra medicinas. Ya despidió a todos los eventuales que había Así es, contratado para apoyar apoyar el COVID, ¿eh? la atención al COVID. Ya desarmaron los hospitales COVID. O sea, el vato ya había decretado que se acabó La el pandemia. problema, la pandemia, pero pues, la pandemia resultó más cerca que él, y parece que viene muy fuerte, porque estaba leyendo que posiblemente en 2 semanas tengamos 1,000 muertos o más al día. O sea, a mediados de agosto, Ujú. 1,000 muertos más por día.
algo que se va a parecer a lo que estaba pasando en enero, que fue cuando nos pegó con tú. O sea, se va a repetir el guamazo, ¿no? Y dices, oye, ¿y qué ganamos con la vacuna? Pues ganamos de que dices, pues sí se me están muriendo 1,000, pero ahora ya se me contagiaron, pues, no sé, 20,000. Y antes con 10,000 se me morían esos 1,000. Bueno, pues ahora con 20,000 o con 30,000 se me van a seguir muriendo esos 1,000. Oye, ¿y dónde va a haber tanto terreno para enterrar tanta gente? ¿Puros quemados o qué? Pues fíjate que hubo momentos en muchos países, incluido la Ciudad de México y Monterrey, que no se daban abasto los crematorios. Y luego te digo, o sea, vamos a llegar a lo que era el sueño hitleriano de los crematorios en comuna. Bueno, en la India sí lo hicieron. Los quemaban a la orilla ahí del río y veías las imágenes de la gente con leña quemando cadáveres, así como vimos en Nueva York, o así filas de fosas abiertas para esperar a recibir los cuerpos, o como vimos por ejemplo, en Monterrey, no se dieron abasto durante enero y mandaban a Saltillo a los crematorios de Saltillo. Hay uno en Ramos que no paraba noche y día. Es particular, pero está dentro del Panteón de Ramos. Y entonces tuvimos ese caso de que Monterrey se saturó y aquí les maquilaron el servicio de crematorio. Oye, yo creo que sería bueno checar cómo se hacía el ciclón B, el que usó la Alemania nazi contra los judíos. Pero esa cosa era para matarlos. Pues, ¿qué va a quedar? O sea, y aquí el problema va a ser en enterrarlos. Exacto, o sea, vamos a llegar a esa situación, oye, ¿dónde va a haber terreno para, o para enterrarlos o para crear crematorios? Mira, para terreno sí nos sobra, pariente. En Lo la que no sé, sierra. pues en cualquier, por ejemplo, aquí entre Saltillo y Monterrey, teníamos hasta tumbas clandestinas. Para todo, donde vayas para el lado de Zacatecas, para el lado de Durango, para Nuevo León, para Tamaulipas, tenemos hasta de esas tumbas clandestinas que nos dejaron de la guerra de tiempos anteriores. No, bueno, y siguen descubriendo restos de gente desconocida, o sea, que Mira, tienen que hacer estudios. pero lo peor es que nuestras autoridades no son los que la buscan. No, lo buscan los parientes o sea, la familia de esos desaparecidos. No es eso un fracaso de un gobierno o de No. todos los gobiernos a los que les tocó. Que haya señoras que traigan su pico y su pala y cada fin de semana vayan a buscarlo. No, bueno, no es un fracaso, es un súper fracaso. Y luego que el fiscal general, el doctor Guess Manero, que se plagió su tesis, por cierto, según dicen los académicos, dice, pidió una reforma a la ley en la que la fiscalía no tiene por qué buscar a los desaparecidos. ¿Cómo? O sea, no es su competencia buscar desaparecidos. No, entonces, ¿qué es? O él es recabar pruebas para echar al bote a alguien, no andar buscando desaparecidos. Y como quiera, los diputados lo aprobaron. Bueno, ¿de qué tipo de diputados estamos hablando, pariente? De los de Morena, o sea. Y de oye, y de los del PRI, del Verde, y de todos los No, demás pero que les ayudan. los del PRI, los demás van como tapadera.
pero Bueno, ellos no entran en pero función de diputados es, primarios, pues. es más gacho ser comparsa, porque Sí, fíjate, porque, bueno, esto no saben los periodistas menos. y menos los que los eligieron, Bueno, ya porque estamos entrando en circunstancias complicadas de poder calificar a un electorado que vota por diputados, quién sabe por qué. oye, y luego, pero tú ves a los que son comparsas, ¿verdad? Y entonces ves, por ejemplo, a un diputado comparsa que fue un chavo del PAN que es Lavalle, Sí. que está en el bote, por haber recibido dinero de parte de Pemex Ajá. para que votaran en favor de la reforma energética, ¿verdad? Bueno, y fíjate, esa es una incongruencia muy grande. Y ¿Dónde entonces está el gerente de Pemex? cumplió un año, pariente. O sea, Está festejando. Ahorita no lo perturbes. entonces el otro por menso está en el bote. Por andar de comparsa. Ándale, y el que originó el esquema está libre. Exacto. Por eso digo que este es un país que, la hombre, no tenemos compostura. No sé, como nunca he vivido en otro, Bueno, es no que, te puedo decir si los demás sean más gachos que oye, ya dijo López Obrador, es que yo soy diferente. Pues sí, Yo sí es no soy diferente. igual. Él nada más corretea a sus enemigos, adversarios o lo que les cae mal. Exacto. Y a unos los les dinero, otros nomás los asusta y a otros como que los que odia de veras, como a la señora Chayo Robles, pues la tiene embotellada. Porque no quiere decir cómo estuvo el asunto. Pues fíjate, esa mujer resultó más valiente que muchos pelandrines que andan por ahí. Bueno, resultó más valiente que, por ejemplo, este sujeto de Pemex, ¿verdad? Ándale. O sea, le apretaron tantito y luego soltó. Bueno, le apretaron muchito, pero el vato debió haber soltado primero o arreglado primero porque le echaron al bote a su hermana, a su mamá, y andan detrás de la esposa. Lo bueno que la esposa es alemana, güey, por eso a esa no la han podido echar al bote. Por ser de origen extranjero. Sí, por ser ciudadana alemana y vivir en Alemania, güey. Pero eso no la limitó de hacer trácalas aquí en México. Ok, pero de todas maneras aquí te dan un agarrón y no te prueba nada, güey. Todo es un dicho. Por ejemplo, Rosario Robles la tienen agarrada, pero no la sentencian. Sí, porque no encuentran, yo creo, la forma en la que lo hizo. Y entonces, pues nada más te agarran y ahí te guardan y te esperas y sin sentencia. Y entonces, pues esa señora dice, no, hombre, pues que me lleven, ¿para qué me llevan? O Yo, sea, hay circunstancias que, por ejemplo, en el caso de Rosario Robles, puede generarse una violación de derechos. claro, O sea, con el tiempo, sin la sentencia, ¿cómo puede ser posible que esté detenida? pero fíjate, en este caso vemos que no hay empatía entre la Comisión de Derechos Humanos y las víctimas. O sea, la señora que quedó ahí no se comporta como alguien que vivió una desaparición de su familia. Ella no es empática ni es solitaria con las madres que andan exigiendo justicia o apoyo para que les ayuden a encontrar a sus hijos. A los únicos que ayudan son a los de Ayotzinapa, pero los otros 100,000 que andan buscando a esos no. A ver, hay circunstancias que rodean todo esto, pariente. Por ejemplo, Rosario Ibarra
de piedra, no es una experta en derechos humanos. Bueno, pero esa de piedra es la mamá. Sí, por eso es la que está, esa es, bueno, la iniciadora en la izquierda de todo ese esquema. Ya el hijo desaparece en Monterrey, lo desaparecen, era guerrillero, pariente. ¿Qué querían que hicieran? No, pues que lo agarrara, lo llevabas a juicio y ya, normal. Y Pero luego era una época tan convulsa que ellos mismos como que se inmolaban. O sea, a mí no me van a agarrar vivo. Bueno. Porque sabían a lo que se iban a tener. No, pero también, o sea, la Federal de Seguridad eran gachotes. No, bueno, eran muy malandros. Por eso, pero para corregir a un malandro, pues necesitas otro peor. Sí, pero los guerrilleros eran estudiantes, eran los jovencillos y los otros eran unos malandros completos. No, por eso, con razón de más, o sea, ¿qué anda haciendo un estudiante de malandro, de guerrillero? O sea, un guerrillero no es malandro, un guerrillero es alguien que lucha por un ideal. Si lo hace bien o lo hace mal, si hay gente que piensa como él o no hay, pues la gente no pensaba mucho como él, la prueba está en que nadie se levantó a apoyarlo. Pero No, por eso. Pancho Villa, ¿qué hizo? ¿Qué era? Era un malandro. Bueno, fue uno que sufrió en carne propia la injusticia, eso lo hizo enojar, buscó la forma de meterse a luchar por el pueblo en base a lo que él vivió, Bueno, que él no quería que vivieran los demás. bueno, lo mismo eran los guerrilleros. No, bueno, te lleva a ser malandro, porque por ejemplo, la 23 de septiembre, a la que perteneció el hijo de Rosario Ibarra, se convirtió en malandros, o sea, ¿por qué? Porque la razón lógica era, necesitamos dinero para comprar armas, para mantenernos. Entonces, ¿cómo lo conseguían? Asaltando bancos y secuestrando gente. Entonces, son malandros, no puedes decir que no. Sí, pero te digo, tan malandro Villa, Zapata y todos los revolucionarios, los que salieron populares, andaban en la misma. Pero son circunstancias diferentes. No, pues claro, pues unos estaban en el rancho y no, unos estaban inmersos en una revolución. Por eso, estos chavos de la 23 estos querían empezar la revolución. O sea, los hermanos Flores Magón fueron guerrilleros, tuvieron un plan para explotar bombas en Baja California. O sea, eran luchas contra la opresión. No, por eso, y aquí. Unas pegaron y las que ganan te hacen estatua. Si pierdes, te hacen perro del mal y punto. No, o sea, en los hechos ahí están, no los hacen. Mira. O sea, asaltaban bancos, asesinaban gente. ¿Eso cómo lo inventas? No, o sea, Pancho Villa, oye, él llegaba arrasando ciudades. Estoy de acuerdo, pero era una revolución, aquí no había revolución con... Oye, aquí querían iniciar una. ¿Y lo lograron? No lo lograron porque no pegó. Porque el contexto era sumamente diferente, parece. Al que tuvo Pancho Villa, al que tuvo Emiliano Zapata, al que tuvo Carranza, en fin. Sí, pero todas esas fueron diferentes. Por ejemplo, aquí en Coahuila a Carranza le hacen estatuas. Te vas no, y en Durango a Pancho Villa, o sea. Bueno, y te vas al centro del país y a los rateros les dicen carrancistas. ¿Sí? O sea, el verbo robar es carrancear. O sea, en realidad es la posición que te va la historia poniendo, pero la historia la escriben los vencedores. O sea, el que se queda a escribir la historia y la logra transmitir a las siguientes generaciones es el que logra generar la percepción buena o mala de cualquier acción. No, te van a decir lo bueno de la acción, no lo malo. No lo malo. O sea, en este caso,
evidenciaron a los guerrilleros de ese tiempo el muchacho Ibarra, porque no pegaron, o sea, no permeó en la sociedad. El iniciar una revolución no es tan sencillo como agarrar un arma y decirle al gobierno, yo quiero tener otro régimen. Bueno, te la va a poner más fácil. Madero escribió un libro. Bueno, y en ese libro el vato dio las instrucciones para empezar la revolución. Dio el día exacto y la hora en que debía de iniciar la revolución. Él dijo el 20 de noviembre, el 6 de la tarde, y ahí nos vemos en Las Vacas. Las Vacas era Acuña. Y conocido como Las Vacas porque los españoles vieron muchos búfalos ahí y les decían vacas. Y entonces no fue nadie, güey. Fue un hermano de Carranza y otros 3 changos. Los ve Madero y dice, ¿qué onda? Pues no quedamos que aquí empezamos la revolución. No empezó. Madero, decepcionado, se regresa a San Antonio y empieza a hablar con contactos y que los Flores Magón y que qué onda. A Aquiles Cerdán ya lo habían matado allá en Puebla. A otro vato lo corrieron del DF y mataron al que ponía la lana, al que andaba armando Morelos y que ya traía en la bolsa Zapata, que no era jefe, era chalán. También lo atrapan y lo hacen que sopee todo el plan. Entonces, Madero se queda en Texas y Pancho Villa empieza su movimiento a las órdenes de Orozco. Era ayudante de Orozco, que Orozco es el primero que se levanta. Y Pancho Villa tenía una raza y unos 50 chavos de caballo que eran el terror de las haciendas. Y entonces, ese Orozco, Pascual Orozco, es el que lo invita. Y dicen, nosotros somos revolucionarios, estamos haciendo la revolución y estamos con el señor Madero. Entonces el señor Madero pues los oye allá en San Antonio, pues se viene al Paso, se mete a Chihuahua y ahí empezó el mitote, ¿no? Lo demás es historia. Y en la historia, pues todos ellos, salvo Pascual Orozco, quedaron como héroes, ¿no? Aunque todos los héroes revolucionarios mataron a sus otros héroes revolucionarios, güey. Bueno, el origen de la revolución va en función de que el gobierno de Porfirio Díaz pues nos tenía sobajados, nos tenía como campesinos. Vamos, ¿cuál fue el motivo por el cual la Liga 23 de septiembre quiere iniciar una revolución? No había democracia, o ese es uno. Pues antes tampoco. Bueno, había demasiados por eso, pero en ese momento los de ese tiempo pensaban que tenía que haber democracia. No, bueno, así como todos pensaron que tenía que haber democracia, frente. Tú hablaste de, por ejemplo, de que el gobierno mató mucha gente, iniciadora del movimiento. Sí. Bueno, los federales de seguridad antes era la acordada. Sí. Entonces siempre ha existido. Exacto. Y siempre en México hay quien los ha combatido. Nosotros somos un país en donde cíclicamente hacemos una revolución, aunque no se llame revolución, se puede llamar guerra de reforma, se puede república restaurada, la guerra sucia, la revolución maderista, la villista, la zapatista, la carrancista, o sea, la obregonista, toda la de Cárdenas, todavía en tiempo de Cárdenas y del otro que siguió después, todavía se levantaba el Mazán con armas y, o sea, siempre estuvo eso. Sí, pues digo. Hasta que llegó el PRI y convirtió la revolución en instituciones, inventó una historia y esa historia es la que todos absorbimos a través de, pues, de la tradición y de la escuela y de todo, ¿no? Claro, pero siempre quieres tirar al gobierno que consideras que no está haciendo bien las cosas. Y cuando no encontrabas la vía democrática,
había esos problemas, o sea, hubo muchísimos grupos guerrilleros, no nomás la 23. No, O sea, no. hubo en el campo, es más, hasta el ZL, ese No, todavía ahí anduvo y el ejército del pueblo, o sea, son grupos que surgen creyendo que existen las condiciones para hacer la revolución, aunque no cuaje, ¿verdad? o sea, yo hablo de las circunstancias, o sea, ¿por qué si tuvo éxito la Revolución Mexicana como la conocemos y por qué estos grupos guerrilleros han ido desapareciendo poco a poco? Porque el momento en que la gente se debería de sumar no existió. O sea, para ellos la situación era insostenible. En sus juntas, en su grupo, pon tú que a lo mejor fueran 100, y pues creían, estamos en Monterrey, es una sociedad de obreros, la mitad de la población vive en la pobreza, puede pegar, y entonces pensaban eso, pero en realidad no pegaron. O Sí, sea, o sea, no, las condiciones no existían. no, entre la sociedad no. Uh-huh. Entre las condiciones de pobreza, de injusticia y de falta de democracia existían igual que en la revolución, en distinta dimensión y en distinta época. Entonces, ¿qué le faltó a esos movimientos? Había que la gente estuviera dispuesta a luchar por la democracia, güey. O sea, dejando de comer, dejando de mandar a sus hijos a la escuela. O sea, lo que le faltó... Antes tuvo éxito porque no había escuelas. ¿A dónde mandarlos? Pues no. El sueldo que ganabas te lo daban en especie, vamos. Oiga, vaya a la tienda y dígale que la en señora aquel momento no tenías nada que perder. En este momento tenías que perder todo. Pues lo único que tuvieras. Si eras pobre, pues ibas a perder el lugar en donde vivías o que tu hijo fuera a la escuela, como dices. Exacto. Pero, y en aquel momento estaban de plano tan fregados que unos por eso... Que les valió gorro. O sea, la desesperación era más grande, ¿no? Claro. Entonces, yo te hago el señalamiento, o sea, las condiciones eran muy diferentes. Pero la esencia era la misma. Ah, no, sí, sí. Esa nunca va a faltar. Era injusticia social, falta de democracia. Eso pasaba en los 70s. Y los jóvenes estudiantes se habían vuelto conscientes de eso. Pues ese fue el aliciente en el 68, parece. Pero en el 68 era una revolución de ideas. Ahí no, nadie andaba tomando las armas. No, por eso, o sea, porque la condición no permitía que tomaran las armas como en la Revolución Mexicana, o sea, no, o sea, era condición diferente. O sea, la condición diferente es que no estás dispuesto a arriesgar tu vida por un ideal. O sea, el ideal no es del tamaño de tu desesperación. Exacto, o sea, ese fue a lo mejor la diferencia entre la revolución y estos grupos guerrilleros que existieron hasta hace algunos años. La violencia fue igual en los dos casos, Sí, del sí. lado del gobierno como del lado de los guerrilleros. Pues la prueba está en que, por ejemplo, esos chinos, pues no se los cargaron a los pobres chinos ahí por nada, güey. Y como quiera bailar los vatos. No, bueno. O sea, las guerras y todo eso siempre están llenos de víctimas inocentes, ¿no? Claro. Por ejemplo, los chinos en Torreón, o sea, le meten la idea a la gente de que son los dueños de todo el negocio y de que tienen todo el dinero del mundo. Y entra en tu mente la envidia que tienes. O sea, eso es un detonante muy importante para cometer esas injusticias. Bueno, y entonces, y es que en realidad, cuando las clases populares se enojan, sí, son los más violentos y entonces se vuelve más complicado recuperar
la normalidad. Entonces, como se queda sin ley y ellos toman el poder, pues siempre tienen un resabio de injusticia, de ver que otro prospera y no, y tienes que buscar la culpa en alguien. Si todos dicen, no, es por culpa de los chinos, nos quitan el trabajo, pues nada más ve a los gringos, esos mexicanos nos quitan el trabajo y la más. Toda la Raza, sociedad estadounidense y en el está país, en y en el contra país más de los poderoso del mexicanos. mundo, fíjate, en el país más poderoso del mundo nos tienen envidia. Exacto, fíjate, cosa rarísima, Y ocupan pero es historia. su tiempo y sus esfuerzos En en, fastidiar. sí, o sea, en cambiar las condiciones. No están molestando a nuestro paisano Tereso porque Bueno, el vato es factor de atracción de empresas de sueldo barato y en eso se están ocupando. No fue Tatiana Cloutier ya a arreglar el asunto. sí, cierto. ¿Y qué quiere decir? Que ese asunto llega a las alturas. ¿Por qué? Porque la raza esta de abajo, de los sindicatos y de la que anda con Trump y todo, dicen, no, esos mexicanos no, nos quitan todo. O sea, ya los chinos no, son muy trabajadores, qué chiste. Pues así como no quieren que se ganar dinero si son muy trabajadores y aquí uno pues no le gusta tanto, ¿verdad? Sí, en esos tiempos de Pancho Villa, la comunidad china se volvió muy exitosa ahí en Torreón. Entonces, cuando quieres enardecer a la comunidad, ¿cómo le haces? Oye, ¿cómo tú no tienes ni para comer? Y los chinos tiran la comida de lo tanto que tienen, nos vamos a quitarles una parte. O sea, ese es el esquema más tradicional para enardecer a la gente. Eso hace Estados Unidos. No, y es que mira, tradicionalmente todos los pueblos han esclavizado a alguien o Claro. han tenido una parte de gente en la capa más baja de la sociedad. Uh-huh. Y en esa parte más baja, pues eres esclavo o algo, ¿no? Uh-huh. Pero si tienes esposa, adentro de tu casa, afuera tú eres esclavo y tienes que decirle a todos, sí, jefe, sí, jefe. Exacto. Y te vuelves el tirano de tu casa, güey, porque ahí tu esposa te tiene que obedecer y tus hijos también. Exacto. Entonces, lo que hemos visto, y lo vimos en todas las revoluciones, en la revolución no le daban cuello a todos, los pasaban a la guillotina, a ver, Sí. ¿por qué? Pues ganó el pueblo y tumbaron a los nobles y a la aristocracia y lo que No, fuera. por ejemplo, digo, no que hayamos visto, hemos visto hasta en películas, cómo los campesinos mexicanos, los efervescentes de la Revolución Mexicana, lo primero que hacían al llegar a una hacienda era desarmarla, robándose todo lo que podían. Claro. Porque esa oportunidad les dieron los revolucionarios. Hay un botín de guerra, pues repártanselo. Pues no les daban sueldo, pariente. No, porque andaban, por eso es la fiestas. diferencia entre unos y otros, o sea, era una revolución idealista. No, y aparte, pues era lo único que había, o sea, no había mucho trabajo, pero fíjate, son casos y casos. Por ejemplo, en el caso de La Laguna y de parte de Coahuila, los peones pelearon al lado de los jefes. No, porque ellos les hacían ver que su negocio era lo que les daba de comer. Entonces, van Bueno, a esperar que vengan los revolucionarios y se los quiten. entonces los peones peleaban al lado de Carranza y de Madero. Y no andaban buscando tierras, andaban buscando cambiar a México. O sea, exacto. Esa bueno, era la idea. pero eran los peones. Sí. Y los peones de Zapata andaban buscando Tierra. Recuperar la que era de ellos. Ellos no buscaban la tierra para todos. Era
ellos tenían los papeles de los virreyes en donde decían que esas tierras eran de ellos. Las habían tenido durante cientos de años hasta que Porfirio cambió una ley en donde las tierras comunales podían ser adquiridas por el Estado y repartidas a equiparar Quien por quisiera ellos. el Estado. Sí, y las haciendas pues se agandallaron todas las tierras. ¿Y cuál fue el lema de Emiliano Zapata allá en el sur? O sea, en realidad el lema, ese se lo inventaron porque no era de él, porque él era que le reconozcan sus tierras. O sea, ¿Y cómo somos permeó ahí dueños. en la sociedad de ese tiempo ese lema? O sea, o lo que andaban haciendo en la revolución, o sea, la tierra es de quien la trabaja. Bueno, pero eso vino después porque hay otra cosa. O sea, la historia se escribe después Sí. y te la escriben desde muchos ángulos y luego cada jefe revolucionario tenía su grupo de intelectuales. Sí. Por ejemplo, Zapata tenía como a 4 miembros, unos eran anarquistas, otros eran comunistas, otros eran socialistas, y incluso en el gobierno interino del pelado de Santo Domingo, Eulalio Gutiérrez, general Eulalio Gutiérrez, el secretario de Agricultura era un zapatista, pero el vato era comunista. Y entonces expropió las haciendas porque ahí producían alcohol y mezcal y telas y muchas cosas y las administraban en comunidades. Luego creó gobiernos comunales y la propiedad de las tierras se regresó a sus dueños originales, pero no era porque las trabajaras, era porque el rey te las había dado. No, yo te digo en función de cómo enardecían a la gente, o sea, cómo le hacían para generar más adeptos, más seguidores. La tierra es de quien la trabaja. Bueno, pero Ellos ni las trabajaban tampoco. bueno, pero eso te digo, esa era, digamos, una propaganda que se hizo más adelante, porque tú recuerdas que Zapata nunca salió de Morelos ni de un pedacito de Guerrero, Así es. que era en donde estaban peleando las tierras que ellos tenían. O sea, esos pueblos eran viejísimos y esas tierras eran de ellos viejísimos. Entonces, por eso ahí sí pegaba. Acá en Coahuila nadie andaba peleando por la tierra. En realidad, todas esas ideas se fueron conjuntando porque hubo con 4 revoluciones, como 10 años ahí de pleitos, ¿no? Así es. Y luego, ese tipo de circunstancias no pierden vigencia, pariente. Hoy, ¿cómo enardece López Obrador a los pobres en México? Soy el que les hago caso. ¿Cómo? O sea, él les dice, primero los pobres, yo soy el que les hago caso, yo soy el que me ocupo de ustedes. No, por eso, pero ¿cómo nos enardece ver? No hay dinero, no hay esto, no hay eso, no hay eso, porque los gobiernos anteriores eran corruptos. Sí. ¿Ya que estás en desacuerdo con la corrupción? Sí, porque se roba el dinero. Entonces, ¿cómo tiene enardecida a sus seguidores? Bajo ese esquema de hacerlos enojar. ¿Y cómo lo hacen enojar? Buscas el tema y se los pones en la mano. Y haces la revolución. Exacto, la 4T de él. Tú Sí. dijiste antes, les ponían nombres. Bueno, hoy se llama la 4T. Sí. Y Pregunta. te la anuncia igual, te va diciendo, sí, mira, en una fue por la guerra de independencia, una guerra civil, no estamos peleando.